un abrazo. Este es un especial, y es un especial porque obviamente tenemos al doctor Eduardo Franco Loor. Él es el abogado defensor, como todos conocemos, de nuestro querido vicepresidente Jorge Glass, hoy detenido, justamente como lo habíamos dicho y lo hemos reiterado en varias ocasiones, detenido porque lamentablemente frente a estas circunstancias hay una persecución política, y esa persecución política es la que el doctor Eduardo Franco en materia legal nos va a explicar. Está junto a Miguel Cabal, que gentilmente nos ha facilitado y nos ha hecho la conexión para que mi doctor pueda estar en Hechos Ecuador. Un abrazo, saludos a la distancia, mi doctor. Mañana es el día decisivo. Mañana el Ecuador va a estar a la expectativa de esta situación. Cuéntenos, mi doctor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista para dar a conocer a las personas que ven el programa que el vicepresidente del Ecuador prácticamente es un perseguido político y un preso político, porque su detención ilegal y arbitraria desde el día lunes 2 de octubre del 2017 obedece a una consigna política macabra de los poderes fácticos de la gran prensa comercial ecuatoriana, que ha hecho un linchamiento mediático sin precedentes, y también víctima de la partidocracia más reaccionaria que ha tenido el Ecuador, porque Jorge Glass ha sido un luchador social, un hombre comprometido con la década ganada, con el proceso revolucionario que significó el gobierno del expresidente Rafael Correa. La Revolución Ciudadana tenía en Jorge Glass y tiene un gran adalid, un luchador, y por eso tratan de lanzar cualquier cantidad de infundios y falacias alrededor de su accionar político, que siempre ha sido un accionar político decente, honorable, en pro del desarrollo del Ecuador, en pro de las grandes causas nacionales. Doctor, una pregunta. Amigos televidentes, buenas tardes. Una pregunta, doctor. En la mañana lo vimos en una rueda de prensa y usted muy claramente explicó cuáles eran las causales por las cuales el juicio estaba lleno de muchos vicios legales. Una de estas era acerca de la aplicación del artículo 370 del COIP, en la cual usted hace mención también al mismo COIP en el artículo número 16, numeral 2. ¿Nos puede explicar un poco más acerca de esto, doctor Eduardo Franco? Efectivamente. El delito de asociación ilícita por el cual se persigue al vicepresidente Jorge Glass es un delito que está contemplado en el artículo 370 del COIP. Pero el COIP es un ordenamiento jurídico que tiene vigencia desde el 10 de agosto del 2014. Y los hechos supuestamente ocurrieron desde el año 2009, 2010, cuando no estaba en vigencia el COIP. Pues bien, en esa época estaba en vigencia el Código Penal anterior. Y el delito de asociación ilícita estaba contemplado en los artículos 369 y también 370 del COIP. ¿Qué dice el artículo 369? Dice que toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las propiedades es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida. El delito, y en el 370 están las penas, la clase de delitos que pueden haber ocurrido. Dice el 370 del Código Penal anterior, por ejemplo, si la asociación ha tenido por fin la perpetración mayor, los provocadores de la asociación, sus jefes y los que hubieran ejercido en ella un mando cualquiera, serán reprimidos con de 3 a 6 años de reclusión menor. De 3 a 6 años. Eso dice el artículo 370, el primer inciso del Código Penal anterior. Pero la reclusión menor en aquella época se estaba contemplada para delitos que tenían penas de 3 a 6 años y extraordinarias de 9 a 12 años. Esta acción
ha sido prácticamente desincriminada. ¿Por qué? Porque el actual 370 habla de que cuando dos o más personas se asocien con el fin de atentar contra y cometer delitos menores de 5 años, la pena es de 3 a 5 años. O sea, es lo que en doctrina y en jurisprudencia se llama la ley penal posterior, que tiene que entrar en vigencia sobre la ley penal que actuaba en el momento del cometimiento del delito. Le explico mejor para mayor detalle, porque este es un asunto de mucha precisión técnica, científica, desde el punto de vista del derecho. Toda persona tiene que ser juzgada con el delito del tiempo en que es cometido, correcto. Así lo determina el artículo 16, numeral primero del Código Orgánico Integral Penal, y también lo determina la Constitución de la República. Pero a esto se llama la irretroactividad de la ley penal, lo cual significa que una persona es juzgada con el delito en el momento en que es cometido y esté señalado ese delito. Pero ¿qué pasa cuando en el transcurso del tiempo esa ley se modifica, cambia? Es una ley futura que tiende, digamos, a desincriminar conductas y a bajar la pena. Allí, en ese caso, funciona el principio de retroactividad de la ley penal, porque la retroactividad de la ley penal siempre se da cuando es en beneficio del procesado o reo. Y eso es lo que está pasando en este caso. El artículo 370 del COIC dice que es delito de asociación ilícita aquel conjunto de personas que cometen delitos menores de 5 años, y la sanción es de 3 a 5 años. Y esto está permitido porque el artículo 16, numeral 2 del COIC dice: se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción. Pero, ¿qué significa esto? Que aunque el delito haya sido cometido en el año 2009-2010, ya ese delito que está señalado de 3 a 6 años en el artículo 370 del Código Penal anterior ya no está en vigencia, sino la ley penal posterior. Esto también se llama el principio de favorabilidad, y esto está contemplado en la Constitución y en el artículo 16, numeral 2. Pero ¿qué ocurre? En este caso, el fiscal no quiere hacer caso a lo que dice la Constitución. El fiscal quiere juzgar y quiere que el juez, los jueces del Tribunal Penal, le pongan una pena máxima de 6 años, que eso ya no existe, porque el Código Orgánico Integral Penal dice que el delito de asociación ilícita, cuando es probado, cuando es demostrado que las personas participaron en él, merecen una pena privativa de libertad de entre 3 a 5 años, pero no 6 años. Y esto lo permite el artículo 16, numeral 2. Pero lamentablemente el fiscal Vaca, que es un funcionario que parece que fuera empleado de Odebrecht, que logró que los delincuentes de Odebrecht salgan impunes, porque él, el fiscal Vaca, con un dictamen abstentivo, logró que esta gente no se los procese. ¿Por qué? Porque dijo que había una sentencia en Brasil, una sentencia que descubrimos no es sentencia, porque las sentencias tienen que ser legalizadas, reconocidas y homologadas en el Ecuador por un juez de las Cortes Provinciales. Eso no ha ocurrido, y por tanto esa sentencia, entre comillas, que presenta el fiscal Vaca es una sentencia, entre comillas, que no tiene valor legal en el Ecuador, que no puede ser tomada en cuenta como una sentencia expedida en el extranjero, porque viola las normas que contiene el artículo 102 y siguientes del Código Orgánico General de Proceso. Es decir, el fiscal Vaca ha cometido una serie de violaciones, de transgresiones a las normas del debido proceso, y pretende que el Tribunal Penal sancione con 6 años a una persona inocente. Vaca no ha probado en la etapa del juicio que el vicepresidente Glass haya recibido alguna coima, que el vicepresidente Glass se haya asociado con Santos o con... Mire que los procesados ni siquiera se conocen. Recién se conocieron físicamente en la audiencia de juicio, y uno de los requisitos del delito de asociación ilícita es que haya un mando estructurado de la banda, que la banda se conozca,
Y una cosa más grave que me llamó la atención es que el fiscal Vaca hizo gala de una ignorancia extraordinaria cuando dijo que el delito de asociación ilícita no requiere de formalidad alguna y que puede ser tácito. Esto es una barbaridad para los abogados penalistas, porque toda acción y omisión delictiva, si uno mata, si uno viola, si uno roba, la acción tiene que ser demostrada mediante los medios de prueba y no puede ser que sea tácito. Algo tácito es algo que se presume. No, el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal dice que las acciones y omisiones que ponen en peligro los bienes jurídicos tutelares fundamentales que el derecho protege y tutela tienen que ser descritos por la ley penal y tienen que ser demostrados. Y esto no ha ocurrido porque Vaca dice que la asociación ilícita es un delito de formalidad tácita. Esto revela una ignorancia abismal, que solamente por ese hecho la Asamblea Nacional debería enjuiciarlo políticamente y destituirlo. ¿Por qué? Porque él está incumpliendo normas básicas de la Constitución y de la ley, que es una causal justamente de destitución y que está contemplado en el artículo 131, si mal no recuerdo, de la Carta Magna. Esto es, por eso es que nosotros... Dígame. Doctor, ya que tocó el tema del señor fiscal, yo le puedo hacer una pregunta. Mire, también sabemos que dentro de estos acuerdos que ha llevado adelante la Fiscalía con las personas procesadas por Odebrecht y las otras personas que están dentro del proceso, sabemos que dentro de estos acuerdos de cooperación, aparte de que se dejó libre a la empresa corruptora y a los corruptores, el fiscal ha pedido reducción de pena o ha sido muy vehemente con los otros procesados, muy aparte de cómo se ha comportado con el señor vicepresidente. ¿Qué opinión le merece usted a esto? Yo estoy de acuerdo con usted. Vaca, el fiscal Vaca, todo lo que es Odebrecht, todo lo que, incluso los procesados que se han autoincriminado, el Verduga, el abogado Matú, el abogado Terán, le va a disminuir la pena, los protege, los cuida, les quiere demostrar que él Vaca está con ellos, y sin embargo a una persona inocente se ensaña de una manera manifiesta y con odio. Esto demuestra la parcialidad del fiscal Vaca, la violación y transgresión a normas fundamentales que están contenidas en la Carta Magna. Y esto no puede pasar. Por eso es que yo digo, yo espero mañana que el Tribunal Penal, en homenaje al derecho, en homenaje a la justicia y a los méritos de los autos y a las pruebas presentadas que ratifican la inocencia de Jorge Glass, haya mañana una sentencia absolutoria, porque caso contrario se estaría condenando a un inocente y nosotros iríamos a los tribunales internacionales. Nosotros no vamos a desmayar en la defensa del vicepresidente y lograr, incluso si eso ocurriera, una barbarie jurídica, una hecatombe jurídica, lograríamos que haya el derecho de repetición y esos jueces serían enjuiciados penalmente y pagarían daños y perjuicios, porque en el fondo político de esto, la oposición mercenaria y antinatural del Ecuador lo que quiere es la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque Jorge Glass ha dicho que él no va a renunciar. Si vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado en el cual tiene que primar la juridicidad, y si una persona es inocente y no se le demuestra lo contrario, pues los jueces tienen que declararlo inocente. Y no puede ser que en base a un linchamiento mediático, en base a un estado de opinión, en base a un asunto que ha sido construido y prefabricado, los jueces se olviden de las pruebas, existen a millares surgir a favor de la ratificación de la inocencia y lo condenen. Eso sería una cosa descabellada, un asunto, digamos, totalmente alejado a la justicia, que es lo que se quiere en este momento. El pueblo ecuatoriano quiere justicia, quiere la verdad, y la verdad y la justicia van de la mano con la decencia y la ética en el accionar de los jueces. Doctor, yo quiero hacer una pregunta, doctor. Frente a todos los problemas que hay, frente a la situación, en el supuesto no mal consentido de que el ingeniero Jorge Glass sea sentenciado, hay una situación que me preocupa y es la situación del vuelco social que se va a dar, y esta situación puede agravar más
las cosas porque no estaríamos actuando en derecho, sino ya en hecho. Entonces, el tema es hasta qué punto se puede manejar aquello, porque me están diciendo, muy bien el juicio de repetición, pero ¿quién está investigando al fiscal para saber quién está atrás de todo esto? ¿Y quién está investigando al abogado acusador que también tiene cantidad de asesores y no sabemos quién es el que los paga? O sea, ¿quién está en definitiva atrás de todo esto, doctor? Bueno, hay fuerzas oscuras en el Ecuador, hay intereses fácticos de los medios de comunicación que quieren destruir no solamente la imagen de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, de los principales líderes leales que han trabajado en los proyectos estratégicos con honestidad. Esos son los que están atrás de todo este asunto. Mire, y Vaca es el cuchillo de toda esta gente. Mire que ahora la audacia del fiscal Vaca es que pretende que él ser víctima, porque él está pidiendo como 14 millones de dólares por reparación integral, como que si este delito fuera un delito contra el Estado, y no es así. De acuerdo con la Constitución, el artículo 78 dice que solamente las víctimas pueden pedir reparación integral. Las víctimas, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, son las personas que han sufrido el daño. ¿Quién que ha sufrido el daño? No, eso no se ha probado. Y cuando hay una reparación integral es cuando han habido pruebas que determinen los daños, y eso no ha ocurrido. La Procuraduría General del Estado es declarada abandonada porque llegaron tarde y se aplicó la ley por parte de los jueces. Entonces, lo que se requiere es que haya sensatez jurídica en los jueces y no se dejen llevar por el estado de opinión, por el estado de la prensa. Miren, en estos días la televisión, los principales canales comerciales y la prensa mercantilista están haciendo toda una apología de la lucha contra la corrupción, y de la cual todos estamos en una lucha contra la corrupción, pero Glass no está inserto. Entonces lo han enlodado al vicepresidente Glass, lo han enlodado, y lo que se espera de la justicia, de los jueces, es que actúen al margen de este estado de opinión, de esta posición, porque no puede ser posible que un inocente sea condenado. Los jueces no pueden dejarse llevar por lo que digan las multitudes. Acordémonos que hace 2000 años, cuando Pilatos presentó a Cristo al pueblo y dijo al pueblo: ¿ustedes prefieren a Barrabás o a Jesús? Y el pueblo dijo a Barrabás, y el juez, que era Pilato, aceptó eso y fue condenado un inocente. Por eso que en materia jurídica penal, los jueces no pueden aceptar la opinión mayoritaria de las masas, porque las masas, la opinión de las masas a veces es construida por ciertos poderes fácticos y son llevadas al error. Los jueces tienen que basarse única y exclusivamente en mérito de los autos para hacer justicia. Esperemos que el día de mañana haya justicia, porque yo realmente no veo una prueba. El pedido a Santos dinero, que le hayan entregado cheques o dinero que no hay nada de eso. Todos son diretes, dimes y diretes, comentarios antojadizos. No se ha probado la materialidad del delito, no se ha probado que Jorge Glass sea autor del delito de asociación ilícita. El delito de asociación ilícita es un delito de mera actividad, es un delito de la cual tiene que probarse dónde se constituyó, dónde se formó la asociación, en qué lugar. Los delitos no nacen por generación espontánea, los delitos no nacen de Dios. El delito, cualquier delito tiene un nacimiento, un lugar. Entonces yo pregunto, a ver, la asociación ilícita con Santos y el resto de procesados, que dicho sea de paso, como dije anteriormente, ni siquiera se conocen, ¿dónde se constituyó? En Brasil, en Miami, en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Quito, en Machachi, en Cuenca. Nada de eso existe. El fiscal nunca probó dónde se formó la asociación ilícita, y eso es importante, determinar la voluntariedad del acto. ¿Cuáles son los delitos de menos de 5 años que supuestamente iban a practicar, iban a consumar? Cualquier jurisprudencia internacional y nacional de la propia Corte Nacional de Justicia, y es elemental en este delito de asociación ilícita establecer cómo se constituyó, y eso no existe.
No existe la materialidad del delito, peor que Jorge Glass haya participado en calidad de autor en este delito. Doctor, una pregunta, ya que usted habla de la intromisión de la política dentro de la judicialización del señor vicepresidente, ¿qué ha aportado el actor político César Montúfar, que claramente se lo conoce como un actor político de oposición y que se le permitió entrar dentro de este proceso como acusador particular? E inclusive hubo un pronunciamiento desde la Procuraduría de que esto podría ser causal, inclusive para que todo este proceso se caiga. ¿Ha aportado algo el señor Montúfar? Mira, el Procurador General del Estado dijo eso en la Asamblea, pero en el juicio estuvieron juntos Odebrecht, la Fiscalía, el Procurador del Estado y el doctor Montúfar. Este hecho que el juez jurado Favara haya aceptado al doctor Montúfar como acusador particular es una barbaridad jurídica y una aberración jurídica, porque el delito de asociación ilícita no es un delito contra la administración pública, no es un delito contra el Estado desde el punto de vista dogmático, jurídico, sino que es un delito de mera actividad que es contra las personas. Cuando el Código Penal anterior hablaba de las personas, no hablaba del Estado. El Estado es un ente estructural, es una persona jurídica, de manera tal que he pedido incluso yo en el debate al Tribunal Penal que en sentencia sean rechazadas la acusación particular y anulada y declarada maliciosa y temeraria, para que ellos sí paguen daños y perjuicios por esta hecatombe, digamos, mediática que ha hecho el doctor Montúfar, indicando que ha probado el delito cuando eso no es verdad. Ellos siempre se han estado apegados a lo que diga la Fiscalía, y la Fiscalía, como he dicho, no ha logrado probar absolutamente nada. Los propios testigos de la Fiscalía abonan a favor de Jorge Glass. Mire, como ejemplo, la perito traductora Marlene Cabrera, que hizo la traducción de los documentos que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que en lo que tradujo, que no aparece ningún nombre de Jorge Glass Espinel en la documentación que llegaron de Estados Unidos. Sin embargo, el fiscal a la prensa ecuatoriana dijo que el nombre de Jorge Glass aparecía en la documentación que vino de Estados Unidos. Otro perito informático, el perito Mauricio Romero, quien materializó la información que llegó de Estados Unidos, dijo que no consta en la documentación el nombre de Jorge Glass. Jorge Glass no aparece para nada, recibiendo sobornos, actuando y formando la asociación ilícita, que solamente forma parte de la mentalidad del fiscal Vaca, que, como dije anteriormente, ha dicho que la asociación ilícita es un delito en la cual la formación es tácita. Eso es una barbaridad que no puede, digamos, pasarse por alto, y que demuestra la desesperación e ignorancia de Vaca, que lo que pretende es hacer carrera política en base a la actitud honesta e inocente de un hombre que, como es Jorge Glass. En el fondo lo que quieren es la vicepresidencia. Quieren mantenerlo preso todavía, la vicepresidencia de la República, y esto ojalá no pase. Doctor, ¿se va a iniciar acciones en contra del señor fiscal? Por supuesto, yo le he dicho a Vaca en la cara y se lo he dicho, esto no puede quedar en la impunidad. El Ecuador es un estado comprendido, engañar e inducir engaño a los jueces cuando dijo que la sentencia de Santos de 8 años en Brasil es sentencia. Eso no es sentencia, eso es un simple cooperación eficaz, como le llamamos nosotros en el Ecuador, que es una delación premiada, que no es sentencia, porque si fuera sentencia tuviera que ser homologada en el Ecuador, reconocida, como dice el artículo 102 y siguientes del Código Orgánico General de Proceso. Eso no puede quedar en impunidad, no puede quedar en la impunidad el hecho de que Vaca ha acusado a un inocente sin pruebas. Eso es una cosa gravísima. La Fiscalía tiene la obligación de perseguir a los delincuentes, pero no puede perseguir a la gente inocente. Eso es una grave falta de la Fiscalía. Y también la Fiscalía pretende que haya una reparación integral de 14 millones de dólares, cuando él, de acuerdo con la Constitución, el Código Orgánico General de Proceso, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico de la Integral Penal, no es víctima. La Fiscalía representa a la vindicta pública para perseguir los delitos de acción penal pública, pero no es un sujeto procesal
en calidad de víctima. Perfecto, doctor. Mi última pregunta. El día de ayer pasó algo inusual. Los jueces se reunieron para evaluar o para analizar lo que había investigado el fiscal. Según estuve leyendo en una nota de prensa, esto es algo inusual, porque regularmente la parte de la investigación le compete directamente al señor fiscal. ¿Por qué usted considera que los jueces han llegado hasta el punto de tener que analizar qué es lo que ha investigado el señor fiscal? Sí, a mí me parece una cosa rara. Eso no está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Por el principio de legalidad, todos los pasos que hagan los jueces en los procesos penales tiene que estar señalado en la ley. Esto no está señalado en la ley. Me sorprende, yo también soy sorprendido, y mañana que vamos aquí todos vamos a investigar qué ha pasado realmente, porque todo tiene que quedar constancia en el proceso del Tribunal Penal, de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Ahora bien, también es importante señalar que yo he pedido que el fiscal general presente la cooperación eficaz que firmó en Brasil con Santos, porque allí hay un asunto que nos parece una hipoteca, un renunciamiento de soberanía y violación de la ley, porque el cooperador eficaz, cuando cumple con la ley, cuando el fiscal investiga y corrobora y se determina que es verdad, lo que consigue de la fiscalía es que acusa, sí, pero pide la rebaja de la pena. Pero aquí en el Ecuador el fiscal no pidió rebaja de pena, sino pidió prácticamente impunidad al haberse abstenido de acusar, y Santos y toda esta gavilla de delincuentes de Odebrecht no fueron procesados. Para el derecho penal ecuatoriano ellos son inocentes porque no obró prueba de culpabilidad contra Santos y la gente de Odebrecht. Entonces eso es una cosa gravísima que tiene que aclararse, y esto no va a quedar en la impunidad. Nosotros vamos a iniciar todas las acciones que el derecho permite para lograr que se sancione debidamente todas estas transgresiones. Gracias. Muy bien, doctor. Yo no sé mucho de derecho, pero como pueblo y como periodista creo que hay una relación de que, a ver, si no hay acusador, si no hay alguien que está relacionado en el problema de Odebrecht, es decir, ya lo absolvieron, ya está libre, entonces ¿por qué lo siguen acusando a Jorge Glass? Definitivamente es persecución política, doctor. Es una incongruencia. Usted tiene razón. Si no están los principales coasociados que formaron y estructuraron la asociación ilícita, que son los brasileños, ¿cómo es posible que a la gente inocente, por afanes mediáticos y políticos, pretendan, digamos, dar una sentencia condenatoria? Eso es una cosa aberrante, y no puede el pueblo ecuatoriano permitir esta injusticia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. A usted, doctor, muchas gracias por su tiempo.